Muy buenas noches, queridos hermanos. Esta es una capacitación especial en estudios bíblicos, en la cual vamos a pasar por todo el proceso exegético de estudio de la palabra de Dios, desde la Biblia, desde la fuente, hasta la preparación de un sermón. Vamos a ver varios pasos, varios puntos, varios aspectos en estas sesiones que vamos a tener tanto de manera teórica como de manera práctica. Estoy tratando de poder colocar de una forma sencilla, pero también de una forma profunda, los conocimientos que se necesitan para poder elaborar buenos sermones, sermones expositivos y que puedan ser enseñados correctamente y entendidos fácilmente por la congregación. Entonces, empezamos con un texto que nos anima, que nos alienta a este proceso de estudio, que todos ustedes ya conocen, ¿verdad? Según de Timoteo, capítulo 2, versículo número 15, este pasaje nos dice: procura con diligencia presentar a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad, dice la versión de la Reina Valera. Estoy leyendo la Biblia de las Américas aquí. Hay un pequeño cambio, un ligero cambio, que considero es más preciso en cuanto a lo que el significado de la palabra quiere decir realmente. Entonces acá esta versión nos dice que el obrero que no tenga de qué avergonzarse es un obrero que maneja con precisión, que traza correctamente la palabra de verdad. Y ese proceso de trazar, ese proceso de manejar con precisión la palabra de verdad, no es sencillo. Es algo que no solamente requiere el conocimiento de las herramientas y de los aspectos a considerar en el estudio bíblico, sino que también requiere de la práctica. Requiere de la práctica, requiere del esfuerzo, requiere de la disciplina, en este caso del predicador. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en estas sesiones. Ver todo el proceso desde el estudio bíblico hasta la elaboración del sermón, pasando por todos los puntos intermedios que son necesarios, que es necesario entenderlos. Si pudiéramos verlo de una manera panorámica, quiero mostrarles este pequeño cuadro, este pequeño diagrama, que nos muestra, vuelvo y repito, el proceso de una manera panorámica. Debiéramos empezar con una vida personal del predicador, una vida de oración y una vida de estudio, de meditación, de memorización constante de la palabra de Dios. Es decir, el predicador no solamente debiera de estar eh, entre las páginas de la Biblia solamente cuando va a preparar un sermón. El predicador siempre debería estar en las páginas de la Biblia, leyéndolas, aprendiendo, memorizando, relacionando, estudiando. Aún así, no vaya a predicar necesariamente en ese momento. Es importante que el predicador tenga esa vida espiritual interna, esa disciplina, ese hábito, que le va a ser de gran ayuda al momento de elaborar sermones, porque su mente va a estar impregnada de textos bíblicos, va a conocer eh, los relatos de la Biblia, va a poder relacionar rápidamente textos, va a poder entender realmente con mayor facilidad las verdades de la palabra de Dios porque está familiarizada con ellas, está leyéndolas constantemente. Entonces, en ese sentido, un predicador que constantemente lee la Biblia, que la memoriza, que la estudia, tiene más recursos. El Espíritu Santo puede utilizar con mayor fluidez a esa persona porque tiene esos recursos en su mente, en su corazón, que uno que solamente lee el texto que va a predicar y que no tiene una disciplina, que no tiene un hábito de lectura de la Biblia. Se nota porque su predicación es pobre, se nota porque su predicación es limitada, se nota porque su predicación no tiene ese peso, esa profundidad de poder conocer versos de la palabra de Dios y poder relacionarlos correctamente. Después de esto pasamos al proceso en sí, al proceso exegético, al proceso de exégesis, de estudio, interpretación de la palabra de Dios que va a terminar en un sermón predicado desde el púlpito. Y haciendo eco del método inductivo, que es tal vez uno de los métodos más comunes, más utilizados por los pastores, por los predicadores, vamos a basarnos también en ese método. Hay otros más, pero el inductivo digamos que es el más común, el más utilizado. Vamos a detenernos en esto y vamos a considerar los tres aspectos de este método, que es el proceso exegético en sí mismo, ¿verdad? Tenemos la observación, es decir, el primer proceso, el primer paso de la observación que nos ayude a poder visualizar y comprender
no exactamente lo que quiere decir la Biblia en ese momento, sino qué es lo que quiere decir, qué es lo que podemos notar, qué es lo que podemos ver, los detalles, los aspectos culturales, geográficos, históricos, los personajes y todos los detalles que son necesarios, que es necesario conocer y que le dan sustancia, que le dan carne a la verdad bíblica, es lo que necesitamos comprender en este pasaje, en este punto de la observación, y para ello tenemos herramientas como el arqueo bíblico, el fraseo y otros más. No es necesario utilizar ese método, no es vital manejar el arqueo o el fraseo bíblico. Lo vamos a utilizar, pero también vamos a utilizar otras herramientas. Al final la idea es que la herramienta simplemente es eso, es una herramienta que se puede utilizar o no, dependiendo de las necesidades, dependiendo de las circunstancias. El segundo paso es el método, el paso de la interpretación, donde ya aplicamos los principios de la hermenéutica para poder entender, ya no solamente diferenciar o llamémoslo así, y notar los detalles de la palabra que estamos leyendo, que estamos estudiando, sino que ahora queremos entender qué es lo que quiere decir, qué es lo que está diciendo, qué es lo que Dios quiso decirle a los oyentes originales con ese pasaje en particular, aplicando, vuelvo a repetir, los principios de la hermenéutica bíblica. Y una vez que yo entiendo eso, pasamos al tercer punto, que es el punto de la aplicación. Cuando ya vamos a obtener o vamos a entender ya no cuáles son los detalles del texto, ya no qué es lo que Dios quería decirle a los oyentes originales, sino qué es lo que Dios está diciéndonos a nosotros ahora, los oyentes actuales, a mi congregación, a mi iglesia, a mi célula, a la cual yo voy a compartir la palabra del Señor. Este proceso de la aplicación, o en ese proceso de la aplicación, vamos a poder aplicar los principios de la homilética para elaborar sermones, para elaborar predicaciones que puedan ser compartidas con todas las cualidades y características que deben de tener. El día de hoy vamos a centrarnos en el paso número 1, en el paso de la observación, y vamos a hacer ejercicios con respecto a ese paso y vamos a ver todas las cosas concernientes a ese primer paso. Y en las siguientes sesiones iremos avanzando por todos los pasos hasta poder llegar hasta la elaboración de un sermón en total, en general. Hay un texto que quiero proponerles, muy interesante, que es Nehemías capítulo 8, versículos 5 al 6. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén, mientras alzaban sus manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. ¿Por qué quiero proponerles este pasaje? Porque este pasaje nos muestra a Esdras como el predicador, a Esdras como este maestro de la palabra de Dios que está enseñando a su pueblo la ley de Dios. Y una de las cosas interesantes que se nos dice es que él estaba delante del pueblo y estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, enseñándole al pueblo la palabra del Señor, en un ambiente de reverencia, en un ambiente de gozo, en un ambiente de adoración, donde si bien es cierto, Esdras está por encima del pueblo, eso es solamente una posición, pero quien está siendo adorado, quien está siendo reverenciado, quien está siendo reconocido, en este caso es Dios mismo, porque de Dios se está hablando por medio de su palabra, a Dios se le está adorando, a Él se le está enalteciendo. El proceso de la predicación empieza con el predicador, hermanos. Una buena predicación nunca será una buena predicación si el predicador, si el mensajero no está en buenas condiciones. Vamos a ver eso, las implicancias de esto. ¿Qué podemos notar de este pasaje que acabamos de leer, de Nehemías? Usted conoce a Esdras, usted conoce al hombre, ha escuchado la palabra, ha leído la palabra del Señor. Esdras capítulo 7, versículo número 10, nos dice que Esdras había dispuesto su corazón para inquirir la ley de Jehová, para aprenderla y para enseñar al pueblo. Este era un hombre de Dios, este era un hombre que conocía la palabra de Dios, este era un hombre que se había comprometido en el estudio profundo y sistemático de las Sagradas Escrituras. Era un hombre que tenía un bagaje espiritual, era un hombre de oración, era un hombre de valor, era un hombre de acción y muchas otras cualidades y virtudes que en este momento no vienen al caso, pero sería un buen estudio investigar acerca de Esdras en la palabra de Dios.
un hombre que fue usado por el Señor en un momento crucial de la historia del pueblo de Israel, y algunas cosas que podemos rescatar de él en las que les acabo de mencionar. Es bueno esto porque esto lo podemos contextualizar a nuestros tiempos para pensar en cómo debe de ser un predicador, ¿verdad? Y durante muchas épocas o muchos años de la historia de la iglesia, se ha pensado y hasta el día de hoy se piensa cuáles son las características que debe de tener un predicador. Por ejemplo, Charles Spurgeon tenía un concepto muy claro de quién debía ser un predicador. Si usted lee su libro Discurso a mis estudiantes, o otros libros que él tenía con respecto, o que él utilizaba para enseñar a sus estudiantes en el seminario bíblico, pues él tenía un concepto muy claro de quién debía ser un predicador. Para él un predicador debía ser no solo una persona salva, no solo una persona madura espiritualmente, sino una persona de buen porte, de buena talla, con una buena voz, que no tuviera defectos físicos, y tenía expectativas muy altas en cuanto a quién debía ser un predicador. Bueno, esa era su posición. Podemos pensar en otro tipo de requerimientos o de requisitos o de ideas que la gente se pone en su mente con respecto a quién debe ser un predicador. Podemos pensar en un predicador como alguien bien vestido, como alguien con una buena oratoria, carismático. Sí, aunque eso suena más como un pastor de mega iglesia, como un predicador más motivacional. Hay muchas maneras de cómo uno puede pensar cómo debe ser un predicador, pero vamos a verlo un poco mirando el ejemplo de Esdras y pensando en la palabra del Señor y en este texto en particular, cómo debe ser un predicador. Debe ser un hombre maduro espiritualmente en primer lugar, ¿verdad? Necesitamos un hombre que esté firme en sus convicciones y que no esté divagando en cuanto a sus pensamientos. Tiene que ser un hombre que esté plantado en sus convicciones espirituales. No estamos diciendo un hombre que no tenga sentimientos, o un hombre que no pueda en algún momento sentirse desanimado o desalentado. Sabemos ya de sobra que el ministerio es difícil. Sin embargo, estamos pensando en un hombre que ha madurado espiritualmente lo suficiente como para mantenerse estable en cuanto a sus convicciones espirituales. También pensamos en un hombre que debe ser ejemplo en la grey. Esdras estaba delante del pueblo y por encima del pueblo. Entonces tenemos que estar delante del pueblo en todo aspecto, hermanos, en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, en muchos otros aspectos también. Es decir, eh, tomando una vez más el pensamiento de Charles Spurgeon, y entiendo con el que lo decía, los pastores, los predicadores tienen que ser de alguna manera lo mejor de la iglesia, ¿verdad? Y obviamente entiendo lo que estaba diciendo, no lo estaba diciendo en un sentido de jerarquía, en un sentido elitista, lo está diciendo en un sentido de que el pastor, el predicador, tiene que estar por delante de la iglesia, es decir, yo no puedo, no me puede dar el caso de que el predicador conozca menos la Biblia que aquellos que le están escuchando. No está bien que el predicador tenga problemas con su familia que otros hermanos no tienen. Que el predicador sea justamente, pueda ser señalado fácilmente de pecados o de costumbres o de prácticas que él mismo va a denunciar al momento de predicar, ¿no? Eso restaría autoridad, eso le restaría poder espiritual. Entonces, el predicador tiene que estar por delante del pueblo, tiene que ser ejemplo de la congregación, no un hombre perfecto, por supuesto, pero por lo menos sí un hombre que sea ejemplo de lo que va a decir, que tenga cierta autoridad acerca de lo que va a hablar, ¿verdad? Porque cuando un predicador, hermanos, no tiene autoridad o su conciencia le delata, no va a predicar el texto bíblico con fuerza, no lo va a predicar con poder, no lo va a poder predicar con autoridad porque su conciencia le delata, porque no está siendo ejemplo de aquello que está predicando. Entonces, eso es algo también un poquito complicado entender. El predicador también tiene que estar no solamente delante del pueblo, sino entre el pueblo. Si bien es cierto, esto también tiene que ver con la aplicación, pero es bueno mencionarlo acá. El predicador, al momento de predicar, no lo va a hacer de manera impersonal. Él no es una persona sin emociones que le está predicando a un pueblo sin rostro. Es un hombre que conoce su pueblo, que conoce las ovejas, que sabe qué problemas están pasando las ovejas y que puede aplicar la palabra de Dios a los problemas de las ovejas. Tiene que conocerlas, tiene que conocer cuál es la problemática de su congregación, cuál es la problemática de los hermanos para poder aplicar la palabra de Dios de una manera correcta. Entonces tiene que estar no solamente delante del pueblo, sino entre el pueblo. Debe tener una vida espiritual y emocional sana para que no lleve al púlpito sus complejos, no lleve al púlpito sus traumas, no lleve al púlpito sus prejuicios, no lleve al púlpito sus ideas preconcebidas, o no utilice el púlpito
para poder enaltecerse a sí mismo y de repente pisotear a los demás, o no utilizar el púlpito para poder atraer la atención sobre sí mismo y no sobre el Señor. Entonces estamos hablando de una persona que tiene que estar lo suficientemente sano emocionalmente y espiritualmente. Podemos repetir, no hablamos de perfección, pero por lo menos lo suficientemente sano emocional y espiritualmente para poder predicar la palabra sin ningún otro interés que el que Jesucristo sea proclamado, sea creído, sea obedecido. Conocemos de sobra muchos ejemplos de personas que utilizan el púlpito para promocionarse a sí mismos, que tenemos que personas que utilizan el púlpito para atacar, para defenderse de acusaciones, es decir, para usar para cualquier otra cosa menos para lo que realmente debe estar, que es para proclamar, para exaltar y para ensalzar el nombre del Señor Jesús. Entonces, eso es importante, una vida emocional sana. Debe ser un hombre de oración y de disciplinas espirituales, que tenga cuidado de su propia alma, que esté permaneciendo en la palabra de Dios, que esté permaneciendo en oración, para poder estar atentos a sus sentidos espirituales a la predicación. Hermanos, seguro muchos de ustedes ya tienen una costumbre de la predicación, es decir, ya predican la palabra de Dios ya un tiempo y saben y conocen que muchas de las cosas que nosotros decimos en el púlpito no necesariamente las hemos tenido pensadas al momento de escribir el sermón, sino que en el mismo púlpito muchas veces el Señor nos guía, obviamente sin salirnos del marco de referencia del sermón, ni del tema, ni de nada, pero el Espíritu de Dios nos guía a decir cosas que de repente en ese momento no lo teníamos pensado decir, pero que Dios necesita decirlo a su pueblo por alguna circunstancia específica que nosotros desconocemos. Pero si yo estoy desconectado de mi comunión con Dios, si yo no estoy perseverando en el Señor, si yo estoy de repente aún albergando pecados en mi corazón y situaciones así, entonces no voy a poder fluir en esa dinámica y no voy a estar conectado con el Señor para poder dar un sermón vivo, fresco. Y con esto no estoy diciendo que subimos al púlpito a improvisar. No, subimos al púlpito con un sermón preparado, subimos al púlpito con ideas claras de lo que vamos a decir, pero también subimos al púlpito sabiendo que el Señor puede utilizar o puede utilizarnos también para decir algunas cosas que tal vez en el momento no lo habíamos pensado, pero el Señor pone en nuestra mente en ese momento cosas apropiadas para decirlas y que va a ser de bendición para alguien. Y eso hay que tenerlo presente y para eso tenemos que estar conectados con el Señor. Debe ser un hombre disciplinado en el estudio de la Biblia. Ya lo había mencionado, cuáles son las grandes ventajas de eso, de conocer la palabra de Dios profundamente. Debe ser un hombre que da evidencias claras de que ama a Dios y a su obra. Debe ser ejemplo, pues, ¿verdad? Y debe ser un hombre que por experiencia teórica y práctica conoce los aspectos de la vida cristiana y del ministerio. Porque ¿cómo voy a poder hablar de lo difícil que es el ministerio si yo no vivo y yo no me enfrento y yo no salgo adelante de lo difícil del ministerio? Tengo que conocerlo, tengo que conocer esos aspectos de la vida, del ministerio y todas las cosas para poder realmente, usted me entiende, para poder estudiar o explicar la palabra de Dios de una manera adecuada. Tengo que saber de lo que estoy hablando. Tengo que saber de lo que estoy hablando. Y eso me va a ayudar a poder ilustrar y a poder aplicar la palabra de Dios de una mejor manera. Si conozco de lo que estoy hablando, si yo tengo una idea de lo que estoy hablando, entonces difícilmente esa predicación se va a notar intensa o personal. Va a ser una predicación más impersonal, es decir, va a sonar más una exposición de una clase. Usted se acuerda, ¿verdad? Cuando estábamos en clase en el colegio y teníamos que exponer sobre temas de los cuales ni siquiera sabíamos o ni nos interesaba, pero simplemente repetíamos, simplemente de forma correcta, lo que teníamos que decir, porque bueno, había que llevar el curso. Pero en la aplicación, hermanos, no es eso. La aplicación no tiene que ver con una repetición de paporreta de cosas que simplemente hemos leído, en un comentario, en un texto, en un estudio. Tiene que ver con una involucración intensa, espiritual, emocional del predicador. El predicador no solamente entrega la palabra en el púlpito, se entrega a sí mismo en la predicación. Se entrega a sí mismo, se compromete. No puede, el predicador no puede predicar la palabra de una manera impersonal. Tiene que hacerlo de una manera profundamente personal, porque es una persona predicando a personas, hablando acerca de una persona, que es Dios. Y eso es importante de entenderlo. El mismo texto que habíamos leído en Nehemías 8, continuando, seguimos leyendo la secuencia, los versos 7 al 8 nos dicen que Jesúa, Beni, Serebía, Jamín, Acutza, Betías, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y mira lo que dice, y leyeron en el libro la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura, ¿verdad? ¿Cuál es la labor de estas personas? Explicar, interpretar y dar sentido.
a la palabra de Dios de tal manera que quienes, los oyentes, el pueblo de Dios, entendieran la lectura. La predicación, hermanos, no tiene como objetivo mostrarle a la gente cuánto sé. La predicación tiene el objetivo de que las personas entiendan qué es lo que Dios está diciendo. Personas que tienen una diversidad de estadios de su vida espiritual, no todos tienen el mismo, no están al mismo nivel de la vida espiritual. Aún ahí tenemos personas incrédulas que nos visitan los domingos o los miércoles o otro día de servicio. Aún tenemos personas de diferente edad, tenemos personas con diferentes circunstancias en su vida, y la meta es de que todas estas personas puedan entender la palabra de Dios. Y para eso, hermanos, se tiene que practicar bastante, para que nuestras predicaciones sean sencillas, pero no por eso irrelevantes o intrascendentes, sino que sean profundas, pero no difíciles de entender, ni de explicar, ni enredadas. No queremos, vuelvo a repetir, y esta vez es uno de los errores que más se comete cuando recién empezamos a predicar. No queremos amontonar o queremos acumular evidencias y testimonios y descubrimientos y de palabras y de lugares y de costumbres sobre nuestros hermanos. Queremos que entiendan la palabra y que la obedezcan, nada más. El mejor ejemplo de esto era el Señor Jesucristo. Sus enseñanzas eran tremendamente profundas, pero muy sencillas, tan sencillas que un niño las podía entender. Y ese debe ser el principal filtro para nosotros. Cuando entramos ya a pensar en el proceso exegético en sí, acabamos de un momento de meditar en la persona del predicador como el mensajero, como esta persona que tiene que estar preparada, no solo bíblica, pero emocional y espiritualmente para la tarea. Pero ahora vamos a centrarnos en el proceso, ya en la persona, no en la persona, perdón, sino en la tarea, que es la predicación. Y para esto vamos a abordar el proceso exegético, que básicamente no es otra cosa que el estudio de un texto en particular para interpretarlo correctamente. Nada más. ¿Podemos dar definiciones más detalladas, más rebuscadas? Seguramente que sí, hay mucho escrito acerca de esto y recomiendo siempre que leamos buenos libros acerca de esto, pero si queremos hacerlo sencillo, diríamos simplemente que es el estudio de un texto, en particular un texto específico para poder interpretarlo correctamente con el objetivo de aprender lo que Dios nos está queriendo decir. Tenemos que considerar algunos aspectos cuando vamos a abordar el proceso exegético. 5 principales aspectos. En primer lugar, el principio gramatical. La Biblia, hermanos, ha sido escrita en un lenguaje humano, usted lo sabe. En el Antiguo Testamento, hebreo, en la mayor parte, y algunas pequeñas porciones de arameo, y en el Nuevo Testamento, en griego koiné. Lenguaje humano. Los autógrafos han sido escritos en lenguaje humano. Y las diversas traducciones que después de eso han surgido, también están escritas en un lenguaje humano. La Biblia que usted tiene en sus manos, la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, la NTV, la NBI, todas son Biblias escritas en un lenguaje humano, en el español. Y el idioma tiene una cierta estructura y tiene ciertas reglas, ¿verdad? Existen las oraciones tienen un sujeto, un predicado, hay pronombres, hay artículos, hay conectores, que es bueno conocer y que es bueno saber o recordar de nuestros estudios primarios. El idioma no está escrito al azar, tiene ciertas reglas, tiene una lógica, tiene un sentido. Y eso es cierto tanto en el español como también lo es en el hebreo y en el griego. Pero sabemos, por supuesto, de que no todos tienen acceso a los idiomas originales. Una segunda parte de esta preparación será un estudio del griego. Pero primero vamos a empezar con esto básico, para no marearnos con el griego. El griego lo veremos después en otro curso. El español igual tiene reglas, tiene estructura, y debemos entenderlas para poder predicar la palabra del Señor correctamente. Ese es el principio gramatical. El principio literal. Asumimos que cada palabra tiene un pasaje, o cada palabra de un pasaje, perdón, tiene un significado normal y literal, a menos que la única salida sea interpretarlo de una manera alegórica, ¿no? De una manera espiritual, no de una manera literal. Entonces siempre vamos a pensar que lo que dice la Biblia es lo que está diciendo. No está diciendo otra cosa, no tiene un significado oculto, ni un significado rebuscado. A menos que, vuelvo a repetir, el género literario de ese texto, o una indicación clara en ese texto, o la interpretación normal impida tomarlo de una manera literal. Entonces estaremos hablando de una interpretación alegórica. Uno siempre tiene que asumir que el texto es literal, siempre. El principio histórico, la Biblia narra eventos que han ocurrido o que van a ocurrir en un contexto histórico.
Y siempre es bueno tener el contexto histórico claro en la mente al momento de predicar la palabra de Dios, porque la Biblia no ha sido escrita en el limbo, en el aire, ha sido escrita en un contexto, dirigida a una sociedad, dirigida a una iglesia o al pueblo de Israel o en algún momento histórico determinado que yo necesito comprender para poder tener el panorama más claro de lo que voy a predicar. Principio de síntesis. La Biblia interpreta la Biblia. Y el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Siempre les digo muchas veces a los hermanos, trato de manera personal no utilizar mucho los comentarios, porque siento que pueden sesgarme en lo que yo quiero, lo que deseo enseñar. Trato de no utilizarlos. En algunas ocasiones me es imposible no utilizarlos, tengo que hacerlo porque hay textos difíciles de entender y necesito acudir a aquellos que saben mucho más. Pero si es posible no hacerlo, es mejor. El principio práctico. La Biblia se debe estudiar y se debe predicar para aplicarla a la vida diaria. Si no estamos predicando, no estamos, enseñando a un grupo de seminaristas o en una aula de clases. Es un sermón dirigido a personas que luchan con diferentes circunstancias de su vida diaria. Y por lo tanto, la Biblia tiene que ser aplicable a las circunstancias de su vida diaria. Y ahí está el arte, el poder saber aterrizar los principios doctrinales, bíblicos, a la vida diaria. Y eso tal vez es una de las cosas más difíciles al momento de la predicación, pero es necesario hacerlo de esa manera. El Salmo 119:18 nos dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No es necesario que Dios abra nuestros ojos, que nos ilumine el entendimiento, que nos dé esa gracia para poder comprender las perlas escondidas o las verdades hermosas de su palabra. Y hemos dicho, la oración es importante, la comunión con el Señor es importante para tener nuestros sentidos espirituales atentos, alertas ante estas situaciones, y eso se aplica claramente en el proceso de la observación. Algo importante que quiero compartir con ustedes, lo dijo A.W. Pink en el siglo XIX. Con algunas excepciones, es el estado de nuestros corazones y no la oscuridad del lenguaje de la Biblia lo que nos impide entender el significado de algunas porciones de las Escrituras. Quiere decir que muchas veces no entendemos la Biblia, no porque la Biblia sea difícil de entenderla, sino porque nuestros corazones están atiborrados, atestados de muchas cosas de este mundo, o no estamos en un ambiente propicio, no le damos el tiempo propicio tampoco para estudiar la palabra del Señor. Es decir, esto no es un periódico que vamos a leer o no es un pasquín, no es una revista, un folleto que uno lo lee en 5 minutos y ya está listo, ya puedo hablar de ello. No, es la palabra de Dios y tiene que tener un cierto espacio, un cierto estado del corazón para poder leerlo y entenderlo. Entonces tenemos que cuidar nuestros corazones para poder ser buenos intérpretes de las Sagradas Escrituras. Entonces, con respecto al predicador, vamos a dar algunas recomendaciones al momento de la observación. ¿Qué es la observación? Es el primer proceso, el primer paso del proceso, cuando vamos a notar detalles en la palabra de Dios que vamos a estudiar o que estamos estudiando para poder predicarla. Primero, separe un tiempo para el estudio de la Biblia. En la noche, en la mañana, no sé cómo sea su horario, pero separe un tiempo que sea exclusivo para leer, para meditar la palabra de Dios. Sé que muchas veces en este mundo y en estos tiempos tenemos que hacer muchas cosas a la vez y tenemos que hacer un poquito multitasking, ¿verdad? Multitareas, haciendo muchas cosas a la vez. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, sí es bueno separar un tiempo para dedicarnos exclusivamente a leer con tranquilidad, sin apuros, la palabra del Señor. Qué bueno que ese tiempo sea rutinario, sea un tiempo periódico, un tiempo diario, a la misma hora si es posible, que ya separemos como una disciplina constante. Es decir, tal vez me levanto y a tal hora, de tal hora, a tal hora es mi tiempo de estudio de la Biblia. Otra vez al momento de la noche, cuando ya la familia está durmiendo, pues este es mi momento en el cual yo separo para leer. Otra vez es en el trabajo, a la hora del almuerzo. Ese es mi tiempo, porque de repente en la mañana es difícil, en la noche no puedo. En la hora de mi almuerzo es la hora que yo me dedico, me voy a un lugar tranquilo y me dedico a leer la palabra de Dios. Usted tiene que separar un tiempo y si es bueno que sea rutinario. Prepare su corazón para el estudio de la Biblia, orando al Señor para que nos dé la visión y poder entender su palabra. Cuidado con las distracciones en el estudio de la Biblia, ¿verdad? A veces leemos la Biblia en el celular, pero es fácil pasar del celular o de la aplicación del celular a otro tipo de aplicación o a las redes sociales o lo que sea, si no tenemos una disciplina. Entonces tengamos siempre de una mejor manera la Biblia física, ¿verdad? La Biblia física, y separar un espacio y donde no estemos distraídos, no estemos escuchando música, no estemos con el celular, estemos ahí tranquilos para hacerlo.
No usen herramientas que sesguen el estudio de la Biblia, por lo menos en esta etapa, ¿sí? Los comentarios, si los vamos a utilizar, está bien, no hay problema, no es pecado usarlos, pero yo recomiendo que se usen ya cuando estamos en los procesos posteriores, en el proceso de la observación, digo, no, en el proceso de la interpretación, en el proceso de la aplicación, no en este proceso, no en este paso, porque en este paso queremos simplemente dejar que Dios nos muestre las maravillas de su ley, y para eso tenemos que estar muy atentos a todo, y no dejar que nada nos interrumpa. Registren lo encontrado en el estudio de la Biblia. Siempre es bueno tener, ¿verdad?, un cuadernillo de apuntes, un blog de notas o lo que fuera, donde estemos siempre apuntando las cosas maravillosas que encontramos en la palabra en nuestro estudio diario. ¿Qué nos va a servir luego como una materia prima para sermones, para futuros sermones? Que se construyen sobre la base de lo que usted ya ha leído, ha aprendido, está conociendo. ¿Qué es la observación? La observación es el primer paso, vuelvo a repetir, que responde a la pregunta ¿qué es lo que el pasaje dice? Ese es un paso fundamental en el estudio de la Biblia. Si yo no observo correctamente, mi interpretación y mi aplicación no va a ser buena. Yo tengo que observar correctamente lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Entonces, considere estos puntos importantes. Establecimiento del texto, es decir, qué versión va a utilizar para su estudio. La mayoría usamos la Reina Valera. Yo la uso también, pero no uso solo la Reina Valera. Utilizamos también la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la NBI a veces. Entonces siempre tengamos un set de versiones de la Biblia que usted utilice para poder leer el texto que va a estudiar en diferentes versiones y poder tener un entendimiento más claro del pasaje. Considere también la delimitación del texto, es decir, qué pasaje es el que va a estudiar. Usted sabe, la Biblia de manera más actual está dividida en capítulos, en libros, en capítulos, en versículos. Originalmente no tenía ni libros ni capítulos, solamente eran las epístolas o las cartas y estaban escritas así de corrido. Entonces, uno tiene que entender o tiene que diferenciar y saber diferenciar y no dejarse llevar solamente por los capítulos y versículos para poder estudiar un pasaje. Uno tiene que analizar y ver cuál es la unidad mínima de pensamiento, el párrafo mínimo, el conjunto de versículos, o un solo versículo tal vez puede ser, mínimo de pensamiento que yo voy a estudiar, y a eso técnicamente se le llama perícopa, la unidad mínima de pensamiento que yo voy a utilizar para poder estudiar. Y esta perícopa puede contener un verso, 2, 3, 4 versos, dependiendo, ¿verdad?, del pasaje. Determinar el género literario. ¿Qué tipo de texto es? ¿Es una epístola? ¿Es un libro de sabiduría? ¿Es un poema? ¿Es historia? ¿Es profecía? ¿Qué tipo de texto es? Porque cada uno de ellos tiene sus propias consideraciones. Estudio del contexto histórico del libro, del pasaje que voy a estudiar. También es bueno tenerlo presente para saber, sobre todo si estamos hablando de evangelios, si estamos hablando de libros históricos como el Hecho de los Apóstoles, si estamos hablando de la historia del reino de Israel, quiero saber este pasaje en qué etapa de la historia del reino de Israel ocurrió. Si estamos hablando de una profecía, queremos saber si la profecía está dirigida al futuro, si ya se cumplió, a quién estaba dirigida. El contexto histórico es muy importante, hermanos, para poder estudiar la palabra de Dios. Y el análisis de términos. El análisis de términos, eso lo vamos a ver en un momento, básicamente es la identificación de las palabras clave, de los términos, los conectores, que en un momento vamos a ver que es parte importante de la observación también. Algo importante también en la observación es hacernos las 6 preguntas universales del método inductivo, ¿verdad? Tenemos el texto ya identificado, es decir, ya sabemos de qué segmento vamos a leer, qué segmento vamos a estudiar, entonces nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Quién o quiénes están involucrados en este pasaje? Los personajes, ¿verdad?, del texto que vamos a leer. ¿Qué qué cosa es lo que se está realizando? Es decir, ¿cuál es la actividad que se muestra en el pasaje? ¿Cuándo? La temporalidad. ¿Cuándo ocurre este pasaje? ¿En qué momento histórico ocurre? ¿Dónde? ¿En qué lugar geográfico ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué se escribe este texto? ¿Verdad? ¿Para qué se escribe este texto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? El propósito. ¿Y cómo? ¿Cómo se desarrollan los hechos? ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos? ¿Cómo se desarrolla lo narrado en ese pasaje? Que quiere decir el medio, las formas que se realizan allí. Y también proponemos una última pregunta más. ¿Cómo se articula este pasaje con la metanarrativa de la redención? Es decir, cómo está relacionado este pasaje con el gran plan de salvación en Cristo Jesús, cómo este pasaje tiene enlace o vínculo a la persona de Jesucristo.
es un tipo de Jesús, es un símbolo del Hijo de Dios, es una profecía acerca del Hijo de Dios, es una enseñanza sobre el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos ver al Hijo de Dios en ese pasaje? Su obra, su carácter, su persona. Siempre estos pasajes pueden tener algún tipo de relación en ese sentido y es importante también poderlos considerar. Luego de poder considerar estas preguntas universales que acabo de mencionar, estas 7 preguntas que son básicas para poder tener un entendimiento más claro del pasaje, queremos también pensar en el análisis de los términos, es decir, ya miramos claramente las palabras, las oraciones, las frases que están involucradas en el pasaje que vamos a estudiar. Es decir, queremos identificar las frases repetidas, queremos identificar las palabras claves, las palabras difíciles, que tal vez no conocemos su significado o que nos es difícil conocer su significado, los conectores, es decir, y vamos a verlo eso en el ejemplo, principales o secundarios, los pasajes paralelos, si estamos hablando tal vez de evangelios, como los sinópticos, que tienen el mismo pasaje dividido o mostrado en diferentes aspectos, pasajes paralelos, o referencias cruzadas, es decir, pasajes del Nuevo Testamento que hacen referencia a algunos pasajes del Antiguo. Esas referencias cruzadas también es bueno identificarlas porque son parte del estudio, son parte de lo que yo necesito conocer para saber por qué se utilizaron, qué objetivo tenían y cómo se están aplicando en ese pasaje en particular. Entonces, este análisis de términos es muy importante al momento de la observación y es bueno tener todo eso registrado porque esa es la materia prima sobre la cual usted va a poder interpretar correctamente. ¿Cuál es el producto de mi observación que yo consigo al final de esta observación? Al final de esta observación, lo que yo debo de obtener como producto final es el bosquejo del texto. Ese es mi objetivo al final. Es decir, yo tengo que tener identificada la estructura del pasaje, nada más. Yo todavía no estoy pensando en qué es lo que el pasaje quiere decir, porque para eso yo tendría que interpretar. Yo no estoy pensando todavía ni siquiera en el título del sermón, ni nada de los puntos del sermón, porque ni siquiera hemos llegado a esa parte, estamos solamente en la parte de la observación. Y en la parte de la observación, lo único que yo quiero obtener aquí como producto final es el bosquejo del texto. ¿Por qué? Porque el bosquejo del texto me da la estructura del pasaje. Y esta estructura del pasaje es, uno, una gran ayuda para poder comprender la idea central del pasaje, del texto, como también me da el esqueleto, la estructura, que luego va a ser la estructura de un futuro sermón. Muy bien, entonces, entendiendo esto, hermanos, vamos a la parte práctica. Vamos a hacer la observación, el primer paso, de este pasaje, 1 Timoteo capítulo 1, del verso 12 al 17. Así que, Pastor, pastor, una consulta. sí. ¿Las preguntas las hacemos al final o...? No, puede ser ahorita en este momento. Ah, ya, ya. Una consulta, cuando habló de la perícopa, yo sé que es la unidad mínima, ¿verdad? Que tiene solo un significado y que forma parte de un contexto. Ahora, pero la perícopa puede ser aún un solo verso, Sí, sí, puede ser un solo como verso. Charles Spurgeon a veces predicaba solo un verso y hacía todo un enorme sermón. Sí, es posible en algunos casos que sí. No es muy común, pero sí es posible que en algún momento una perícopa pueda ser solamente un verso. Sí, Mm, sí es posible. ya, Sí es ya, posible. gracias. Vamos a la parte práctica, así que voy a compartir con ustedes una pantallita donde tenemos acá el texto, 1 Timoteo. Claro, nuestra tarea, llamémoslo así, está centrada en 1 Timoteo capítulo 1 y vamos a ver cómo determinamos la estructura y para ello tenemos que leerlo, tenemos que leer el pasaje. Usted sabe, 1 Timoteo, una epístola pastoral dirigida del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo con el objetivo de darle los lineamientos, las normativas para ayudarle en el pastoreo de las iglesias a las cuales él le había encomendado, ¿no? O él lo había dirigido.
Pues, conocemos esto, entonces eso ya nos ayuda un poquito a saber cuál es el panorama de esta carta. Leamos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, el destinatario, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verso 3, los versos 1 y 2 es la bienvenida, ¿no? Es el saludo normalmente protocolar que casi siempre es muy común en las cartas paulinas. Versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Estos primeros versos ya nos están dando el contexto histórico, ¿verdad? El contexto histórico y incluso geográfico, ¿no? Pablo estaba en Macedonia y le deja o le pide a Timoteo que se quede en Éfeso. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de traer orden a algunos aspectos, algunas circunstancias difíciles que se estaban dando en la iglesia en ese momento, en Éfeso, en Asia, ¿no? Había ahí, aparentemente, personas que estaban enseñando diferente doctrina, personas que estaban prestando atención a enseñanzas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios, y obviamente eso estaba trayendo disputas, eso estaba trayendo controversia, eso estaba trayendo problemas en vez de edificación. Así que Pablo deja a Timoteo con ese sentido, y acá hay una palabra clave, ¿verdad? Que él le dice, te encargo este mandamiento, ¿no? Te encargo esta tarea. Y luego va usted a notar por qué es importante eso, y lo he subrayado con azul. Pablo le está encargando algo a Timoteo. El propósito de este mandamiento que le está siendo encargado es el amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y de fe no fingida, de la cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Acá entendemos entonces un poquito más de estas personas, que todavía no sabemos quiénes son, pero son estas personas que están prestando atención a fábulas, a genealogías, a diferente doctrina, y que están de alguna manera pervirtiendo la palabra de Dios. Pablo le llama vana palabrería. Le da diferentes nombres, diferente doctrina, fábulas, genealogías interminables. Ahora también le dice vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, estas personas estaban tomando la ley, pero estaban tergiversándola completamente. Estaban utilizándola de una mala manera, enseñándola, llamémoslo así si queremos, en el ámbito de esta clase, estaban haciendo una mala exégesis, estaban enseñando incorrectamente la palabra de Dios y estaban trayendo con ello consecuencias al pueblo. Pablo sigue diciendo, pero, ¿verdad? Pero, y eso es importante porque acá Pablo hace este contraste para entender que el problema no es la palabra, el problema es las personas, aquellos que están enseñando. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, ¿verdad? Y eso es un buen marco de referencia, el uso legítimo de la palabra de Dios. Yo puedo utilizar la palabra para hacerle decir cualquier cosa, y conocemos cuántas sectas y cuántas falsas iglesias y cuántos falsos maestros se han levantado utilizando la Biblia para hacerle decir tontería y media. Pero si uno la usa legítimamente, la ley es buena, el mandamiento dice es bueno. Conociendo esto, dice el verso 9, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Una vez más, mencionando esto, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Es una vez más señal o subrayo esta frase porque estamos hablando de un encargo, de una encomienda. Pablo recibe esta encomienda para predicar el evangelio dirigido al hombre pecador, que tiene como objetivo la salvación del hombre pecador, y ahora Pablo está encomendando también él esta encomienda que él ha recibido primero, ahora le está encomendando a Timoteo, porque hay personas que están utilizando este mandamiento, esta ley, este evangelio, no para su propósito original, que es la salvación de las personas, sino más bien para traer disputas, para traer controversia, para traer disolución, para traer un montón de cosas que al final no son saludables, no convienen, no ayudan, no le dan la gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es importante entender, porque ese es un primer marco de toda la carta de 1 Timoteo. Usa la ley correctamente, usa el evangelio de una manera adecuada. Y ese es el marco de referencia de toda la carta, porque está al inicio y nos da el propósito de toda esta carta. Continúa
Y usted puede notar, y yo lo voy a subrayar acá, usted puede notar que todo este bloque, del verso 3 al 11, es un gran bloque primero, que justo coincide con la señalización que ha dado la Reina Valera, y está bien, pero incluso este bloque grande yo lo puedo dividir en dos. Este primer bloque, que es el mandamiento, ¿verdad?, de Pablo a Timoteo, y este segundo, que es la finalidad del Evangelio, ¿no? La finalidad que tiene el Evangelio. Podemos también dividirlos de esa manera. Entonces ya tenemos acá algunas secciones, cómo vamos dividiendo el pasaje. Usted recuerde, el principio de la exégesis, ¿verdad? Está escrito en un idioma humano que tiene una estructura. Entonces esa estructura está dividida en estas ideas. La primera es la bienvenida. La segunda sección o párrafo o perícopa, si queremos llamarlo así, es esta. La siguiente es esta. Bloques de ideas y cada uno tiene un segmento, una funcionalidad. Luego entramos a decir, doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es interesante esto porque él acaba de decir hace un instante, usted lo nota ahí, que la ley está dirigida ¿para quiénes? Para los pecadores, para los malvados, para los injuriosos, para los blasfemos y todo ello, ¿verdad? Para ellos está dirigida la ley. Y él le empieza a decir, y yo soy de esos, no, yo soy de ellos, yo era así. Y doy gracias a Dios porque yo puedo dar fe de que esto es así. Yo puedo dar fe de que el mandamiento, que la ley, que el evangelio tiene el objetivo de salvar a las personas. Yo soy ejemplo vivo de esto porque Dios me tuvo por fiel, no solo me salvó, sino que me puso en el ministerio, habiendo sido yo la clase de persona que era. ¿Sí? Pero lo hizo Dios por su gracia que fue abundante en Cristo Jesús. Acá ya hay una idea clara también. Vamos a ponerlo de otro color para que no se confunda con la anterior. A ver, creo que ya no puedo. Sí, creo que ya no puedo. Bueno. Y igual no se vayan a confundir, esta parte de acá no tiene que ver con la de arriba, yo me he equivocado acá. Tendría que ir con otro color. Pero no le puedo quitar, no sé por qué. No sé por qué no le puedo quitar. Bueno, eso va con otro color, porque no tiene nada que ver con la de arriba. Seguimos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase el primero en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, este segundo bloque de texto nos dice o nos especifica acá Pablo por qué razón Cristo le salvó, ¿sí? Obviamente es por gracia, obviamente es porque Pablo era un pecador, obviamente es porque el Evangelio llegó a su vida, la gracia de Dios llegó a su vida, pero también es porque él fue puesto como ejemplo. Y esto no es un patrón desconocido para nosotros de Dios en las Escrituras. Sabemos que Dios coloca y pone ejemplos, pone símbolos, tipos a lo largo de todas las Escrituras. Ejemplo de lo que va a pasar. Pablo es un ejemplo, Pablo es un símbolo que, llamémoslo así, señala o ejemplifica, valga la redundancia, al pecador, aquel que no mereciendo la gracia de Dios es recibido por la gracia de Dios, aquel que oponiéndose al Señor es recibido por el amor y la gracia de Dios. Entonces Pablo es este ejemplo, es este gran pecador que se encuentra con un gran Salvador, ¿verdad? Y que es salvado por la gracia de Dios. Los versos 12 al 17, entonces, es un bloque de pensamiento. Podemos dividirlo en dos, claro, pero es un solo bloque al final porque Pablo está hablando de él mismo, como ejemplo de estos pecadores a los cuales el Evangelio está dirigido. Termina el verso 18 diciendo, este mandamiento te encargo, Timoteo, una vez más reafirma esto. Este mandamiento, dijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este pasaje, ese texto del 18 al 20, cierra la idea inicial. Usted recordará, al inicio, Pablo está diciendo
que deja a Timoteo en Éfeso para batallar contra estos hombres, que no tienen nombre todavía, no sabemos quiénes son, hombres que enseñan mal la palabra de Dios, que traen diferente doctrina, que pervierten el evangelio que está dirigido para salvar al hombre, evangelio que está dirigido para salvar al pecador, pero ellos están utilizándolo con otros objetivos, con otros propósitos, desviando la fe a las personas e impidiendo que ese evangelio salvador llegue a las personas. Pero Pablo dice, yo soy ejemplo de esto, yo soy ejemplo de que el evangelio tiene el poder para salvar a los hombres. Un hombre duro, religioso, que se oponía al Señor activamente, fue salvado por la gracia de Dios, y no solo salvado por la gracia de Dios, sino puesto en el ministerio como ejemplo de lo que Dios puede hacer con un pecador, un gran pecador que se encuentra con un gran salvador. Termina Pablo diciendo entonces, no solo yo, tú también, sigue adelante, persiste en lo que se te ha encomendado, persiste enseñando la palabra de Dios como debe de ser para la salvación de muchas personas, no seas como Himeneo y Alejandro. Aquí ya le ponemos nombre a algunos de esos hombres, ¿sí? Yo sé que Himeneo y Alejandro no eran los únicos, seguramente había muchos más, pero Himeneo y Alejandro ya eran uno de esos que utilizaron la palabra de Dios para tergiversarla, ¿verdad? Y al final son entregados, como dice la palabra de Dios, aquí a Satanás, que es un sinónimo, ¿verdad? Si usted ha leído la palabra de Dios en 1 Corintios 5, es un sinónimo de la expulsión de la iglesia, ¿verdad? Ellos pasaron por un proceso disciplinario y fueron expulsados de la iglesia. Entonces, si nosotros vamos a hacer la observación, vamos a centrarnos en este pasaje, por ejemplo, porque es una perícopa, no es una unidad de pensamiento. Primera de Timoteo 1, del 12 al 17. Entonces vamos a utilizar esto. Y vamos a usar en este momento, por esta oportunidad, esta herramienta llamada BibleArc. También podríamos utilizar Word como alguna vez. Y en otro caso también vamos a hacer esto para que usted vea que no es necesario, no es obligatorio usar esta herramienta. En este caso lo vamos a hacer. Y vamos a colocar ese pasaje entonces ahí. Ya, vamos a buscar una nueva, acá, una nueva página. Luego yo les puedo pasar un video de utilizar esto. No vamos a entrar en ese detalle porque nos demoraríamos más. Vamos a hacer un fraseo bíblico del pasaje. Y tenemos 1 Timoteo, capítulo 1, del verso 12 al 17. Ese es el pasaje que vamos a considerar. Aquí solamente vamos a utilizar, acá se puede utilizar incluso hasta el griego y todo, pero no lo vamos a hacer eso, solamente vamos a utilizar la Biblia de las Américas. Este no. A ver, no se calla. Ese no. Vamos a quitar eso. Vamos a quitarle esto para solamente tener en español. Ya está, en español. Ya, ese es el pasaje en la versión Biblia de las Américas. ¿Cuál es decíamos, ¿verdad? ¿Cuál es ya hemos visto algunas cosas, el contexto histórico, el contexto geográfico, el propósito de la carta, el autor? Vamos a ir respondiendo algunas preguntas, ¿verdad? Vamos haciéndonos algunas de las preguntas y respondiendo algunas de ellas, porque ese es el objetivo y esa es la función, llamémoslo así, o algunas de las cosas que se tienen que hacer en el primer paso, en el paso de la observación. Entonces, ¿cuáles eran estas preguntas que queremos responder? Entonces, en primer lugar, nos hacemos la pregunta, ¿quién? ¿Verdad? ¿Quiénes son los que están involucrados en este pasaje? En primer lugar, podemos decir que es Pablo. En primer lugar, uno de los personajes principales de este texto bíblico es Pablo. Él mismo está escribiendo, pero él mismo también se está poniendo como ejemplo. También está Timoteo, como el destinatario de la carta, como aquel que está enfrentándose a esta batalla contra los falsos maestros. También están los falsos maestros, estos hombres, de los cuales algunos son Himeneo y Alejandro, estos hombres que pervierten las escrituras, que hacen que la Biblia no esté cumpliendo su función, que es salvar al perdido. Y también está nuestro Señor Jesucristo, como un personaje esta perícopa, aquel que salva, ¿no? Aquel que perdona al pecador, aquel que salva al que está perdido, aquel que redime o reconcilia al que es enemigo, ¿no? Y en este caso, aquel que salva a Pablo y lo pone en el ministerio. Entonces, ese tipo de pregunta, o mejor dicho, ese tipo de personajes son los que aquellos que podemos considerar acá. Luego, ¿qué es lo que se está diciendo en este pasaje? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se está diciendo en este pasaje? Bueno, lo que está diciendo en este pasaje justamente es esto, que Pablo era un gran pecador que se encontró con un gran salvador. Como ejemplo de que Dios puede salvar al pecador y puede utilizarlo para la gloria de su nombre, porque al final, así como termina este pasaje, dándole la gloria a Dios.
¿Cuándo ocurre esto? Bueno, cuando Timoteo se queda en Éfeso para lidiar contra las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. ¿Dónde ocurre esto? En este momento, Timoteo está en Éfeso y Pablo está, bueno, el primero de Timoteo, si no me equivoco, es una de las cartas pastorales, pero también es una de las cartas que tendría que ahorita mirar en detalle, pero está más o menos escrita en el 57 aproximadamente después de Cristo. No recuerdo ahorita Pablo qué estaba haciendo en esos momentos. No es una carta carcelaria, así que probablemente está entre el primer arresto y el segundo del apóstol Pablo. Entonces, en esa época, en ese promedio de fechas más o menos. ¿Dónde ya está? ¿Por qué? ¿Por qué escribe esto Pablo? Bueno, ya lo dije, ¿no? Porque hay problemas en Éfeso y tiene que Timoteo lidiar con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos? Pablo se coloca como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de un gran pecador que se encuentra con un gran salvador. El análisis de términos es aquel en el cual vamos a comenzar a señalar las frases repetidas, palabras claves, conectores. ¿Qué es un conector? Un conector simplemente es una palabra que une, su nombre lo dice, une ideas. Es decir, usted tiene el libro, usted tiene capítulos, usted tiene perícopas, mejor dicho, más que capítulos, usted tiene libro, tiene perícopas, secciones grandes, párrafos de ideas, y cada uno de esos párrafos, a su vez, dentro, tienen unidades de pensamiento, tienen frases, tienen oraciones, que están unidas las unas con las otras. ¿Cómo están unidas? Por los conectores. Por ejemplo, doy gracias a Dios, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque, y este es un conector, porque estamos acá mirando cómo se une la primera idea con la segunda. Es decir, doy gracias a Dios, y esa es una primera idea. ¿Por qué da gracias Pablo? Porque el Señor le tuvo por fiel, le puso en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Habiendo sido yo antes, hablando Pablo obviamente, blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, ¿no? Ese es otro conector. Sin embargo, vamos a colocarlo acá. Sin embargo, se me mostró misericordia por lo que hice. Perdón, se me mostró misericordia porque, una vez más, la razón, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Vamos a mirar. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque este es un conector. Porque es un conector, hay conectores de varios tipos. Hay conectores de contraste, como pero, ahorita vamos a ver un pero ahí. Hay conectores de propósito, de causa, ¿no? De causalidad. Este es un conector de causa. ¿Por qué? ¿Por qué da gracias Pablo? Porque Cristo Jesús le tuvo por fiel, le puso en el ministerio a pesar, ¿no? El aún es otro conector y es un conector de contraste. Es un conector de contraste. Habiendo sido Pablo un pecador, aún así Cristo le mostró, le tuvo por fiel poner en el ministerio. Sin embargo, es otro indicador, otro conector de contraste, vamos a poner de diferente color. Sin embargo, se me mostró misericordia y una vez más, un indicador de causalidad. ¿Por qué? ¿Por qué se le mostró misericordia? Porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Esto no está refiriéndose necesariamente a que Pablo era inocente. No está diciendo que el incrédulo es inocente. Está diciendo que era incrédulo. Ahora, ¿por qué Pablo menciona esto? Recuerda que el contexto, Pablo de qué está hablando. Hay maestros que están utilizando la palabra de Dios de una mala manera. Están torciendo las escrituras. Estas personas tienen algunos propósitos. Usted recordará que en versos anteriores Pablo dijo, estos hombres, queriendo ser doctores de la ley, hablan de lo que no saben ni entienden. Entonces estas personas también eran pecadores como Pablo, pero tenían un interés. ¿Cuál era su interés? Encumbrarse sobre los demás como doctores de la ley, ¿no? Pablo dice, no, yo era un pecador igual que ellos, pero yo no quería ser un doctor de la ley, simplemente era un pecador. Y se me mostró misericordia debido a eso. Pero acá hay otro conector de contraste fuerte, pero la gracia del Señor, vamos a por acá, sin embargo,
se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, pero, ese es otro indicador, otro conector, perdón, de contraste, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿No? Más abundante que quién? Más abundante que su pecado, ¿no? Más abundante que su incredulidad. Entonces, podemos ponerlo como una flechita para no olvidarnos que esto fue más abundante que su incredulidad, ¿verdad? Fue más abundante que la incredulidad de Pablo. Esta gracia, ¿no? Que está relacionada con la misericordia, que está relacionada con la fortaleza que el Señor Jesús le dio a Pablo. Esta gracia maravillosa está relacionada con la misericordia que le fue mostrada a Pablo y que a su vez está relacionada con el hecho de que Dios lo puso en el ministerio, por misericordia también, por gracia, y le fortaleció. Todo esto está relacionado. Entonces, vamos relacionando ideas y vamos comprendiendo cómo fluye el pensamiento de Pablo al momento de escribir. Aquí usted ya ve un pequeño corte, es decir, no continúa la idea ya, porque acá sí continúa la idea claramente. Doy gracias a Jesús porque me tuvo por fiel, a pesar de que era pecador, sin embargo se me mostró misericordia, pero esa misericordia fue más grande que mi incredulidad. Hasta ahí termina. Y luego acá empieza otra verdad, otra idea. Entonces vamos a separarlo, vamos a separar esto y continuamos. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. ¿Cuál es esa palabra? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo, ¿con qué propósito? Salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, ¿no? Pablo se identifica a sí mismo como el primero de los pecadores a los cuales Cristo Jesús vino a salvar. Sin embargo, una vez más, el indicador de contraste fuerte, sin embargo, por esto hallé misericordia. Una vez más se utiliza esta palabra misericordia. Entonces, en el análisis de términos no solamente vemos conectores, también vamos viendo ideas que se van repitiendo. ¿Sí? Acá, una vez más, Pablo menciona esta palabra misericordia, que ya la había utilizado antes, diciendo que se le había mostrado misericordia. Por esto hallé misericordia. Y tú lo notas, este hecho, o mejor dicho, este verbo se me mostró, está en un término, en una forma pasiva. Él no encontró la misericordia, se le mostró a él, ¿verdad? Y por esto hallé misericordia, dice. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Sí? Por lo tanto, este conector es distinto, ya no es de causalidad, o sea, no está explicando una razón, sino es un conector de conclusión. Por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esta parte final cierra la idea. Y luego vamos a volver a verlo cómo se va relacionando. Cómo se va a relacionar. Incluso esto puede usted mencionarlo o verlo así, de esta manera, ¿no? Es una idea que también se cierra, que es la idea final, la idea conclusiva. Doy gracias a Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Son las características que, valga la redundancia, caracterizaban al apóstol Pablo, ¿no? Estamos solamente relacionando las ideas. Sin embargo, ¿no? A pesar de que Pablo era así, se le mostró misericordia. Se le mostró misericordia. ¿Por qué? Porque lo hizo por ignorancia, en incredulidad, en contraste con estos hombres
que sí estaban utilizando la palabra no para la salvación de las personas, sino para beneficios personales propios. Esa es la gran diferencia entre Pablo y los falsos maestros. Pero, a pesar de que él era un pecador tan grande, la gracia de Dios fue mucho más grande, ¿verdad? Esa es la idea acá. La gracia de Dios fue mucho más grande con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esa es la idea ahí, al final. La gracia fue mucho más grande. La gracia fue mucho más grande que sus pecados, ¿no? La gracia del Señor fue más grande que sus pecados. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Aquí pasa ya de Pablo a todos. Ya no solamente es Pablo el pecador, el gran pecador que se encuentra un gran salvador, sino ahora es todos los pecadores pueden encontrar salvación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ya no solamente al pecador, ya no solamente a Pablo el pecador, sino a los pecadores, entre los cuales él mismo se conoce o se identifica como el primero, ¿no? Entonces vamos viendo también cómo Pablo se va identificando a sí mismo. Blasfemo, perseguidor, agresor, era un hombre incrédulo y de entre los pecadores él se considera el primero, ¿verdad? El que recibe esta gracia. Por esto hay misericordia para que a mí como el primero, ¿no? Acá una vez más, y vamos a colocar acá, vamos a subrayar, vamos a identificar estas palabras que se repiten. Jesucristo mostrará su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por lo tanto, me termina ya con esta doxología, con esta alabanza al Señor, dándole gracias a Dios, dándole gracias a ese gran Salvador, ¿no? Ese gran Salvador que puede salvar al peor de los pecadores como Pablo, al primero de los pecadores, pues acá en este caso primero en el sentido de relevancia. Pablo era un gran pecador, era el primero de los pecadores, no porque tal vez sea un asesino criminal degenerado, no, sino porque él persiguió a la iglesia del Señor, porque él blasfemó contra Jesús. Entonces, por eso él se considera el peor de los pecadores, ¿no? No necesariamente porque era un criminal abyecto, porque hacía cosas terribles, no, sino porque él se opuso a Dios tremendamente y a su iglesia. Entonces, por eso él se considera el primero de los pecadores. Y a pesar, y en pocas palabras, si Cristo puede salvar al peor de los pecadores, Cristo puede salvar a cualquier pecador, ¿no? Esa es la idea. Cristo puede salvar a cualquier pecador. Entonces, habiendo hecho esa observación, vamos anotando en nuestro cuadernito de notas, vamos anotando nosotros cualquier cosa interesante, importante, relevante que podamos ver, que podamos observar en este proceso, ¿sí? Esa es la idea. Entonces vamos anotando acá y vamos viendo, en primer lugar, algunas cosas importantes. Me tuvo por fiel, poniéndome en el misterio, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor y agresor, y se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces acá yo quiero saber el testimonio de Pablo antes de su conversión, ¿no? Me interesaría tener un poco más de detalle. Quiero saber cómo se comportaba Pablo. Usted conoce la historia. Pablo dice respiraba amenazas contra los creyentes, arrastraba a los hombres y a las mujeres, les obligaba a blasfemar. Ya usted tiene una idea, puede obviamente investigar un poco más acerca de cuál es el testimonio de Pablo antes de su conversión. Y él lo muestra claramente en Filipenses capítulo 3, en Hechos capítulo 26, en Hechos capítulo 8, 9. Usted puede ver parte del testimonio de Pablo, cómo él era antes de ser creyente. Pero quiero saberlo, voy a apuntarlo ahí. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Ya esta frase, aquí tal vez yo no lo note, pero esta palabrita o esta frase es repetida. Si usted va por todo el libro de 1 Timoteo, 2 Timoteo, va a ver que esta frase se repite varias veces o algunas veces. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y es interesante ver en qué momento se utiliza esa palabra también. Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, ¿no? Yo quisiera profundizar en esa idea. ¿Qué significa que Pablo dice, ¿no? ¿Qué significa que Pablo es el primero de los pecadores? Obviamente no es el primero en el sentido del orden, porque él no fue el primero que pecó. ¿En qué sentido se refiere que es el primero de los pecadores? ¿No? Quiero investigar acerca de eso. Y lo apunto porque quiero investigar un poco más acerca de esto. Por esto hay misericordia para que en mí como el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia como un ejemplo a los que habrían de creer en él para vida eterna, ¿no? Pablo es un ejemplo.
Pablo es un ejemplo de pecador, es un ejemplo del pecador, ¿no? Cómo el hombre pecador se puede apartar tanto de Dios y darle la espalda y volverse enemigo de Dios. Pero también Pablo es un ejemplo, ya salvo, es un ejemplo de creyente, ¿no? Como incrédulo fue un ejemplo, y como creyente también, ¿no? Y eso me da que pensar. Yo a veces digo, wow, hay personas que en su incredulidad han sido terribles, han hecho cosas muy malas, han sido muy diligentes en la maldad. Pero cuando son creyentes, como que se apagan, ¿no? Como que pierden el ánimo y ya no quieren hacer nada. Entonces, Pablo me muestra esto. Pablo, yo veo que él era un ejemplo como incrédulo, bueno, un mal ejemplo, obviamente, pero también como creyente era un ejemplo, ¿no? En ambos mundos fue un ejemplo, aunque suene un poco raro decirlo, ¿no? Pero fue así. Entonces es algo importante que también yo quiero mencionarlo, ¿no? Él es un ejemplo, ¿no? Si Dios pudo salvar a Pablo, puede salvar a cualquiera, ¿no? Puede salvar a cualquiera, ¿no? Un gran pecador se encontró con un gran salvador, ¿no? Eso es algo importante también, como apuntes. Y al final, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos, ¿no? Este es un cántico de alabanza al Señor, ¿no? Entonces, esa es la idea de las observaciones que nosotros vamos haciendo. Y vamos a terminar ya con simplemente desarrollando o colocando el bosquejo de este texto, ¿sí? Y con eso terminamos. Esta sección primera, vamos a ponerle un título, la que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. ¿Cuál es el título? Bueno, lo que dice ahí Pablo, ¿no? Esa es la idea con el bosquejo del texto, que tenga el título de lo que dice, nada más. No, ese es un bosquejo, no es el bosquejo del sermón, es el bosquejo del texto. Entonces, ¿qué dice Pablo acá? ¿No? Pablo fue tenido por fiel y puesto en el ministerio, ¿no? Versos 10 al 14. Ese es el primer punto de nuestro bosquejo. El segundo punto de nuestro bosquejo, el segundo punto es Pablo es ejemplo de lo que la misericordia de Dios puede hacer. Versículos 15 y 16. Pablo es ejemplo de lo que la misericordia de Dios puede hacer. Y el tercer punto, el último, 3, Dios debe ser glorificado por lo que hace con un pecador. O lo que hizo con Pablo, en este caso, ¿no? Lo que hizo con Pablo. Por lo que hizo con Pablo. Estamos hablando del punto específico de lo que Dios hizo con Pablo. Y listo, ese es mi bosquejo. Ese es mi bosquejo de mi texto, ¿no? Y ese es el producto de ese primer momento de la observación, ¿sí? Vamos a colocar acá lo que pusimos. Pablo fue tenido por fiel. 2. Bueno, ponemos los 3 puntos, ¿sí? No lo voy a poner ahorita porque ya se nos acaba el tiempo, tenemos solo un minuto. Pero ese sería el bosquejo del texto, los 3 puntos que dan la reseña de lo que este texto tiene que decirnos. Listo, hermanos. Entonces, ese es el primer paso y los aspectos a considerar en este primer paso de la observación. Les voy a enviar la diapositiva para que usted pueda revisarla y le animo a que siga haciendo más observaciones con respecto a este pasaje, 1 Timoteo capítulo 1, del 12 al 17. Esa es la idea, hermanos. ¿Sí? Entonces, Dios mediante, nos vemos en la siguiente sesión.